laboratorio era un lugar frío y estéril, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran al borde de un fallo eléctrico. Las paredes estaban revestidas de acero inoxidable, y el aire olía a productos químicos y desinfectante. Era un lugar diseñado para la precisión, para el control absoluto, pero también era un lugar que parecía respirar una quietud inquietante, como si estuviera esperando a que algo sucediera. El doctor Samuel Carter caminaba por los pasillos con paso firme, su bata blanca ondeando ligeramente detrás de él. Era un hombre de mediana edad, con el cabello castaño recogido en un moño apretado y gafas de montura delgada que descansaban sobre su nariz. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención. Eran ojos intensos, llenos de una determinación que rayaba en la obsesión. Samuel había dedicado su vida a la ciencia, a empujar los límites de lo que se consideraba posible, y ahora, en este laboratorio secreto, estaba a punto de hacerlo de nuevo. El proyecto se llamaba Eco del Vacío, y su objetivo era tan ambicioso como controvertido: estudiar las fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo, y potencialmente abrir una ventana a otras dimensiones. No era un proyecto cualquiera. Estaba clasificado, financiado por una organización gubernamental de la que nadie hablaba abiertamente. Samuel no sabía todos los detalles, y en el fondo no quería saberlos. Lo único que le importaba era la ciencia, la posibilidad de lograr algo que nadie más había logrado. El equipo era pequeño, pero altamente capacitado. Estaba la doctora Laura Martínez, una experta en física cuántica con una mente analítica y una paciencia infinita. Punto. Luego estaba el doctor Raj Patel, un ingeniero brillante pero algo reservado, que siempre parecía estar un paso por delante de los demás. Y finalmente, estaba la doctora Sofía López, una matemática con un sentido del humor seco y una tendencia a cuestionar todo lo que hacían. Juntos formaban un equipo formidable, pero también un grupo de personas con personalidades muy diferentes, lo que a veces generaba tensiones. Los primeros meses del proyecto fueron emocionantes. Lograron avances significativos, creando un dispositivo capaz de detectar y amplificar las fluctuaciones cuánticas. Era algo que nunca antes se había logrado, y el éxito inicial les dio una sensación de euforia, pero también hubo señales de advertencia, pequeñas cosas que comenzaron a acumularse. Los instrumentos a veces registraban patrones de energía que no correspondían a ninguna teoría conocida. Y luego estaban los sueños. Samuel comenzó a tener sueños recurrentes en los que veía las fluctuaciones cuánticas, pero en lugar de ser patrones de energía, eran algo más, algo oscuro y malevolente. Un día, durante una reunión de equipo, Laura expresó sus preocupaciones. «No sé, Samuel», dijo, ajustándose las gafas. «Estamos jugando con algo que no entendemos completamente, y si estamos abriendo una puerta que no deberíamos abrir». Samuel la miró con una mezcla de frustración y determinación. «Laura, esto es lo que hemos estado trabajando toda nuestra vida. No podemos detenernos ahora solo porque tengamos miedo de lo que podamos encontrar». Raj asintió, pero Sofía no parecía convencida. «Samuel, Laura tiene razón. ¿No sabemos qué estamos despertando aquí? ¿Y si estas fluctuaciones no son solo energía, sino algo más?». Samuel sacudió la cabeza. «No estamos aquí para hacer preguntas filosóficas, Sofía. Estamos aquí para hacer ciencia. Y la ciencia no tiene miedo». Pero en el fondo, incluso Samuel sentía una punzada de duda. Había algo en el aire, algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir incómodo. Era como si el laboratorio mismo estuviera observándolo, esperando a que cometiera un error. El primer incidente ocurrió una noche, cuando el laboratorio estaba casi vacío. Solo Samuel y Laura estaban trabajando, revisando los últimos datos de un experimento en el que habían logrado amplificar las fluctuaciones cuánticas. Todo parecía normal hasta que Laura notó algo extraño en las lecturas. «Samuel, mira esto», dijo, señalando la pantalla de su computadora. «Las fluctuaciones están mostrando un patrón inusual. Es como si estuvieran comunicándose entre sí». «Lo sé, pero mira», insistió Laura, ampliando la imagen en la pantalla. Las fluctuaciones parecían estar pulsando, emitiendo una especie de señal que no correspondía a ningún patrón conocido. Era como si estuvieran vivas de una manera que no podían comprender. Antes de que pudieran discutirlo más,
Una alarma sonó en la sala de experimentos. Ambos corrieron hacia allí, solo para encontrar que el dispositivo que habían creado estaba mostrando un comportamiento anormal. Las fluctuaciones se habían intensificado, creando un campo de energía que parecía estar interactuando con algo más. «Esto es imposible», murmuró Samuel, pero no podía negar lo que estaba viendo. Decidieron probar el dispositivo en un entorno controlado, aumentando la potencia para ver hasta dónde podían llegar. El proceso fue largo y meticuloso, pero finalmente el dispositivo comenzó a mostrar signos de actividad inusual. Las fluctuaciones se volvieron más intensas, creando un campo de energía que parecía estar interactuando con algo más. «Esto no está bien», dijo Laura, observando el dispositivo con una mezcla de fascinación y horror. «No debería estar actuando así». Samuel no respondió. Estaba demasiado concentrado en tomar notas, documentando cada detalle del comportamiento del dispositivo. Pero incluso él no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El incidente ocurrió al día siguiente. El dispositivo, que había estado relativamente tranquilo, de repente se volvió extremadamente inestable. Las fluctuaciones se intensificaron, creando un campo de energía que comenzó a afectar el equipo circundante. Los monitores mostraron lecturas imposibles, y el aire en la habitación se volvió más denso, más pesado. «Tenemos que apagarlo», dijo Laura, pero antes de que pudieran hacerlo, el dispositivo emitió una señal clara, pero no era una señal de radio o de luz. Era algo más, algo que parecía resonar en la mente de quienes la escuchaban. Samuel se quedó paralizado, sin saber qué hacer. La señal era clara, pero no podía entenderla. Era como si estuviera hablando directamente a su mente, transmitiendo imágenes y emociones que no podía procesar. «¿Qué es esto?», murmuró, pero no hubo respuesta. Solo la señal resonando en su cabeza como un eco. La señal no se detuvo. Continuó resonando en la mente de Samuel, como un eco que no podía ignorar. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse con él, pero no en palabras, sino en imágenes y emociones. Samuel se obsesionó con descifrar la señal, trabajando día y noche para entender su significado. Pronto, comenzó a tener visiones, como si la señal estuviera afectando su mente. Veía lugares que no podía reconocer, formas que no podía comprender, y siempre esa sensación de que algo lo observaba desde el otro lado. El equipo estaba dividido. Laura y Raj estaban cada vez más preocupados por la dirección que estaba tomando el proyecto. «Samuel, esto es peligroso», le dijo Laura durante una reunión tensa. «No sabemos qué estamos despertando aquí». «¿Y si esa señal es una advertencia o una invitación?», respondió Samuel, su voz cargada de emoción. «Podríamos estar al borde de un descubrimiento revolucionario. No podemos detenernos ahora». Finalmente, logró establecer un contacto más directo con la señal. No era una comunicación clara, pero era suficiente para entender que había algo al otro lado. Algo que quería comunicarse con ellos. El experimento definitivo fue planeado con cuidado. Samuel decidió aumentar la potencia del dispositivo al máximo, intentando abrir una brecha temporal entre las dimensiones. Sabía que era arriesgado, pero no podía resistir la tentación de ver qué había al otro lado. El equipo trabajó durante días, ajustando los parámetros y monitoreando cada detalle. Finalmente llegó el momento de la verdad. El dispositivo se activó, y al principio no pasó nada. Pero luego de repente el aire en la habitación se volvió más denso, más pesado. Las luces parpadearon, y los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas imposibles. Samuel sintió una oleada de emoción, pero también de miedo. Sabía que estaban al borde de algo grande, pero también sabía que no podían controlarlo. La brecha se abrió. No era una ventana clara a otra dimensión, sino un portal oscuro y caótico, lleno de formas que no podían comprender. Samuel se acercó, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. Pero entonces algo pasó a través del portal. No era una forma clara, no exactamente, era una masa oscura, una sombra que se movía de manera antinatural, como si estuviera hecha de humo espeso. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos brillantes en la oscuridad, y su boca se abrió para emitir un sonido que resonó en la mente de todos los presentes. «¿Qué es eso?», murmuró Laura retrocediendo. Samuel no respondió. Estaba demasiado concentrado en observar la entidad, en tratar de entender lo que estaba viendo. Pero entonces la entidad se movió, avanzando hacia ellos con una velocidad increíble. El equipo intentó contenerla, pero era demasiado poderosa.
Rompió las puertas de la sala de experimentos y escapó al pasillo, causando estragos en su camino. El laboratorio entró en un estado de emergencia. Las alarmas sonaron y los técnicos corrieron para refugiarse. Samuel y su equipo intentaron seguir a la entidad, pero era demasiado rápida, demasiado fuerte. Finalmente, lograron encerrarla en una sala de contención, pero no sin antes perder a varios miembros del personal. Samuel estaba en shock. No podía creer lo que había sucedido. Habían abierto una brecha a otra dimensión, pero no era un lugar de maravillas. Era un lugar oscuro y caótico, lleno de entidades que no pertenecían a este mundo. El laboratorio estaba en caos. La entidad que habían liberado era incontrolable, y aunque la habían encerrado en una sala de contención, todos sabían que no permanecería allí por mucho tiempo. Samuel y su equipo trabajaron frenéticamente, intentando encontrar una manera de cerrar la brecha y enviar a la entidad de vuelta a su dimensión. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. «Tenemos que destruir el dispositivo», dijo Laura durante una reunión de emergencia. «Es la única manera de cerrar la brecha». Samuel sacudió la cabeza. «No podemos hacer eso. El dispositivo es nuestra única conexión con la otra dimensión. Si lo destruimos, nunca sabremos qué hay allí». «¿Y qué importa eso ahora?», replicó Raj, su voz cargada de frustración. «Mira lo que hemos liberado. No podemos controlarlo. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Samuel no respondió. Sabía que Raj tenía razón, pero no podía admitirlo. No después de todo lo que habían invertido en el proyecto. Así que, en lugar de destruir el dispositivo, decidieron intentar algo más arriesgado: usar el dispositivo para crear un campo de energía que pudiera contener a la entidad. El proceso fue largo y meticuloso. El equipo trabajó durante horas, ajustando los parámetros y monitoreando cada detalle. Finalmente, lograron crear un campo de energía que parecía contener a la entidad. Pero no duró mucho. La entidad, que había estado relativamente tranquila, de repente se volvió extremadamente agresiva. Rompió el campo de energía y escapó de la sala de contención, causando estragos en su camino. El laboratorio entró en un estado de emergencia total. Las alarmas sonaron y los técnicos corrieron para refugiarse. Samuel y su equipo intentaron seguir a la entidad, pero era demasiado rápida, demasiado fuerte. Finalmente, lograron encerrarla en una sala de contención más grande, pero no sin antes perder a varios miembros del personal. Samuel estaba en shock. No podía creer lo que había sucedido. Habían abierto una brecha a otra dimensión, pero no era un lugar de maravillas. Era un lugar oscuro y caótico, lleno de entidades que no pertenecían a este mundo. Fue entonces cuando encontró los documentos. Mientras revisaba los archivos del laboratorio, buscando alguna explicación para lo que había sucedido, Samuel encontró una carpeta clasificada que no había visto antes. Dentro, había documentos que revelaban la verdad sobre el proyecto Eco del Vacío. No era un proyecto de investigación científica. Era un proyecto militar, diseñado para crear una nueva forma de energía, una energía que podría ser utilizada como arma. Las fluctuaciones cuánticas no estaban destinadas a ser estudiadas, sino a ser controladas, manipuladas para crear armas de destrucción masiva. Samuel se sintió traicionado. Había sido manipulado, utilizado como una herramienta para lograr los objetivos de alguien más, pero también se sintió aliviado. Ahora sabía la verdad, y podía hacer algo al respecto. Samuel sabía que no podía permitir que el proyecto continuara. Había visto lo que la entidad era capaz de hacer, y no podía arriesgarse a que algo así cayera en las manos equivocadas. Con determinación, reunió a los pocos miembros del equipo que aún confiaban en él: Laura, Raj y Sofía. Les mostró los documentos que había encontrado y les explicó la verdad sobre el proyecto Eco del Vacío. «Tenemos que destruir todo», les dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. «No podemos permitir que esto caiga en las manos de quienes lo crearon». El equipo estuvo de acuerdo. Juntos, idearon un plan para destruir el laboratorio y todo lo que contenía. Sabían que sería peligroso, pero no tenían otra opción. No podían permitir que la entidad escapara ni que el proyecto continuara. La noche del plan, el laboratorio estaba en silencio. La entidad seguía encerrada en la sala de contención,
pero todos sabían que no permanecería allí por mucho tiempo. Samuel y su equipo trabajaron rápidamente, colocando explosivos en puntos estratégicos del laboratorio. Sabían que tenían que ser cuidadosos. Un error podría desencadenar una catástrofe, pero justo cuando estaban a punto de activar los explosivos, escucharon un ruido proveniente de la sala de contención. La entidad había escapado. Con movimientos rápidos y espasmódicos, se abrió paso a través de las puertas reforzadas y comenzó a avanzar hacia ellos. ¡Actívenlos ahora!, gritó Samuel corriendo hacia el panel de control. Laura y Raj lo siguieron, mientras Sofía intentaba distraer a la entidad. El laboratorio se derrumbó, enterrando todo bajo toneladas de escombros. Samuel y su equipo lograron escapar por los pelos, pero la entidad no tuvo tanta suerte. Quedó atrapada bajo los escombros, junto con todos los secretos del proyecto Eco del Vacío. En los días siguientes, las autoridades llegaron al lugar para investigar lo que había sucedido. Samuel y su equipo les contaron una versión editada de la verdad, omitiendo los detalles más oscuros del proyecto. Sabían que no podían revelar todo, no sin poner en peligro sus propias vidas, pero Samuel no podía dejar que el proyecto Eco del Vacío desapareciera sin dejar rastro. Escribió un informe detallado, documentando todo lo que había sucedido, desde los primeros experimentos hasta la explosión final. Lo envió a varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, esperando que alguien lo tomara en serio. El informe terminaba con una advertencia: el proyecto Eco del Vacío fue un error, un intento de jugar con fuerzas que no entendemos. Pero también fue una lección. Debemos tener cuidado con lo que despertamos, porque no siempre podemos controlarlo. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más relatos como este, historias que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Crees que el proyecto Eco del Vacío fue un error? ¿O crees que la ciencia debe seguir empujando los límites sin importar el costo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Hasta la próxima.